Nosotros iniciamos este curso de la ilustración precisamente hablando del cambio en la mentalidad. Hablamos del método, hablamos de estos dos métodos, el método deductivo, por una parte, que va a desarrollar René Descartes desde el continente y digamos, él es francés, pero específicamente en el continente, porque él se va a ir a Holanda para poder desarrollar estas ideas y va a ser un hombre del mundo. Vamos a hablar precisamente de las conexiones de la intelectualidad en todo este periodo. Y por otro lado, desde lo que es en el fondo Inglaterra, con la figura de Francis Bacon, que va a iniciar el método inductivo, básicamente el método experimental. Y esta aparición de este método va a transformar la realidad. Y por lo tanto iniciamos este curso seteando esa nueva mirada, esa nueva visión mental que va a ser tan importante para definir todo lo que hemos estado viendo en lo que es el siglo XVII y lo que es el siglo XVIII. Entonces, precisamente este cambio va a ser fundamental. Y esto va a inaugurar todo el cambio en la ciencia, porque lo que va a traer estos dos métodos va a ser principalmente un fortalecimiento real, absoluto, de lo que es el antropocentrismo. Ciertamente lo que nosotros llamamos el humanismo, que es parte de ese renacimiento, mucha gente piensa que el humanismo es como el renacimiento en las letras, y que muchas veces nos han dicho que es un periodo antropocéntrico. Ciertamente no lo es un periodo de transición. Y eso se debe a que todavía el hombre no tenía ese método que le iba a permitir avanzar a pasos agigantados, encontrando pasos seguros en lo que iba a ser el desarrollo de la ciencia. Y estos cambios se van a producir por varios procesos anteriores. Yo siempre cito, por una parte, la peste negra, por otro lado, la invención de la imprenta. La invención de la imprenta va a deberse a la peste, porque muere mucha gente, porque hacía falta mano de obra, y por lo tanto Gutenberg va a inventar esta combinación de los tipos móviles, ¿no es cierto?, con, además, el momento en que aparece, porque en el fondo él comienza a imprimir en vellum, el vellum es un cabrito, aparece también el papel, aparece una serie de cosas que va a permitir la proliferación de los libros. Pero los libros solos no son suficientes, entonces la combinación de esta nueva tecnología, que evidentemente va a implicar una revolución, pero con la reforma que va a llamar a la libre interpretación de las escrituras, se va a producir una mezcla trascendental que es, por una parte, libros disponibles y gente que lee, porque libros disponibles, si la gente no lee, no sirve absolutamente de nada. Y en ese sentido, nosotros habíamos hablado en la primera clase precisamente de este cambio, que ahora la razón va a ser la importante. La fe había sido la única vía considerada, sobre todo después de la navaja de Ockham, y eso había llevado a la fe sin la razón digamos, al quiebre de la cristiandad. Pero en el momento en que aparece el método, la razón, y por eso el hombre se va a poner ahora en el primer plano. Y por lo tanto, lo que va a surgir van a ser estas dos vías. Por una parte, el mundo de la deducción, el método deductivo, y por otro lado, el método inductivo experimental, que se va a dar principalmente en lo que son las islas. ¿Ya? Hablamos de la ilustración escocesa como una parte principalmente de esa experimentación, que evidentemente también todo lo que es la teoría del conocimiento va a tener una importancia radical, porque John Locke, ustedes vieron ya la parte política, pero John Locke es el que plantea de que no existen las ideas innatas y que todo se graba por la experiencia, que la mente es una tabula rasa. ¿Ya? Y esa idea de la tabula rasa va a abrir evidentemente un camino diferente que se va a dar específicamente en Inglaterra y que se va a ir combinando. Porque cuando nosotros incluso nos encontramos en la generación inmediata a Bacon, digamos, y a Descartes, nos vamos a encontrar con que comienzan a aparecer la figura de Galileo, va a ser esencial porque Galileo usa los dos métodos. Por una parte, el experimental, observa la naturaleza, repite sus observaciones y llega a conclusiones generales a través de la repetición y de esa idea de replicar, de intentar controlar la naturaleza desde la experimentación. Pero por otra parte va a usar las matemáticas y va a estar convencido de que la naturaleza es
está escrita en lenguaje matemático. Y por lo tanto vamos a tener esa combinación de los dos métodos la que va a producir lo que vamos a denominar esta revolución científica, que sin duda por una parte tenemos a la figura de Galileo como una figura trascendental en este cambio, y probablemente algo otro que que se ensalza profundamente es precisamente a Newton. Y comprendamos que Newton es una figura central, que además siempre se ha tratado también de romantizar a este hombre que era bastante curioso en su personalidad, no era un hombre de grandes amigos, y básicamente el hecho de que nunca se casó y que trabajó principalmente solo, nunca trabajó solo, hace pensar que Newton habría sido una figura bastante solitaria. Pero él mismo nos va a decir que no, y por eso pongo aquí desde Copérnico, esa revolución copernicana, básicamente, que Galileo va a intentar probar aquello que Copérnico había atisbado, que luego Kepler va a ir complementando y va a llegar a la conclusión de que la órbita en el fondo es elíptica, pero no va a ser sino Newton el que va a llegar a probar matemáticamente que Kepler tenía razón. Entonces, aquí hay una sumatoria de, digamos, de saberes, de ideas, de intuiciones también y de certezas que van a ir dándose a través de las matemáticas. Y de hecho, en una carta, una de las figuras que también vamos a indagar hoy día, una carta que le escribe Newton a Robert Hooke, y Robert Hooke va a ser un científico tremendamente importante para lo que es las islas y el Reino Unido, pero va a ser un archienemigo de Newton. ¿Ya? Y de hecho, cuando él le escribe esta carta, le dice, si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido en hombros de gigante. Y después va a tener una polémica con él y no va a querer reconocer que él le debió nada a Hooke. O sea, Newton era una figura bastante interesante en su propia personalidad. Pero dentro de esta frase, que es fundamental, es una de las frases que siempre uno va a encontrar respecto a Newton y ciertamente va a tener que ver con lo que realmente Newton va a vivir. Newton no es un hombre solitario, independiente de que hay otra frase que siempre se ha planteado, que yo la pongo aquí porque me encanta además como Simon Scheffer, lo voy a citar, voy a recomendar varios de sus libros porque es un historiador, él es profesor de la Universidad de Oxford, el profesor de Historia de la Ciencia, se muere en lo entretenido que Simon Scheffer. Además habla un British Quiet Oxbridge, ¿ya? Que es un poema, hay que decir. Entonces, él usa esta frase que generalmente se pone en boca de Newton y dice, esta frase no la dijo Newton. Así parte uno de sus libros de partida. Entonces dice, he sido un niño pequeño que, jugando en la playa, encontraba de tarde en tarde un guijarro más fino o una concha más bonita de lo normal. El océano de la verdad se extendía inexplorado delante de mí. Esa frase que básicamente muestra la humildad del genio. ¿Ya? Entonces, lo que dice Scheffer es que esta frase no la escribió Newton, primero porque es poética y Newton no fue un científico, sin lugar a duda, tuvo intereses dentro del mundo científico, no fue poeta, eso no es, y aquí vamos a ver que incluso su enemistad, que ya la vamos a hablar posterior, no solo con Hooke, sino que también con Leibniz, va a tener que ver también con esa diversidad de intereses. Leibniz es un gran polímata, Newton no necesariamente. Entonces, no es poeta, eso está claro. Así que la frase es muy poética para ser de Newton. Segundo, es una frase humilde y Newton no era humilde. ¿Ya? Es más, él creía que él tenía siempre la razón y eso es la razón del por qué él se va a pelear con mucha gente, entre ellos Hooke. Y lo tercero es porque supone a un niño jugando en el mar y Newton nunca visitó el mar. ¿Ya? Es fascinante pensar eso, uno dice, pero ¿cómo? Si vivía en Inglaterra. Bueno, su vida va a ser en torno a Cambridgeshire, a la Universidad de Cambridge y posteriormente a Londres. Y lo único que va a hacer es una navegación en su vida por el Támesis, punto. Entonces, lo que él va a plantear es que esta es una frase que se inventa posteriormente, primero porque hay parte de dichos de esta frase que corresponden a John Milton, al poema, digamos, a su libro que se llama Paradise Lost, que es un libro muy importante que sobre todo va a marcar a la generación de comienzos del siglo XIX, principalmente a los románticos. Y es más, esta misma frase que es de Milton inicialmente, esta idea del niño pequeño,
ya, frente a la inmensidad, la va a usar por primera vez y la va a poner en boca de Newton Byron. O sea, fueron los románticos. Los románticos romantizaron muchas cosas, entre ellos también a nuestra figura. Y de hecho, Wordsworth posteriormente va a escribir un poema que se llama The Beach, ¿ya? Y por lo tanto ahí va a volver a usar esta figura y ahí se va a quedar para siempre esta idea de este Newton que, insisto, no fue nunca al mar. Y por lo tanto esa frase probablemente no es de él. Pero lo que me interesa es por qué partí con esta frase. Al principio no sabía si incluirlo porque yo lo había incluido cuando había hecho la charla de Newton solo, pero me parece que es tremendamente importante porque antes de entrar en este movimiento científico, quiero que paremos y nos detengamos en esta idea del científico solo, solo frente a la inmensidad. Y aquí tienen esta portada de precisamente el Principia, es decir, el libro de Newton, el Principia matemática, en el fondo natural, filosofía natural, porque Newton es un filósofo, filosofía natural. La filosofía es la madre de toda la ciencia. Y cuando nosotros decimos que la filosofía es la madre de toda la ciencia, lo que se llama la filosofía de la naturaleza, y todos los científicos eran filósofos y eran filósofos de la naturaleza. La filosofía de la naturaleza es la rama de la filosofía que se hace cargo del cambio. Y eso significa que la química, la física, la biología son parte de lo que era filosofía de la naturaleza. Entonces, aquí esta idea de los principios matemáticos de la filosofía de la naturaleza básicamente es una interrogación respecto a explicarse el cambio. Y en esta portada de una edición posterior, porque esto no es de la época de Newton, sino que es precisamente justo después, aparece esta imagen, que obviamente aquí ven ustedes las elipses, en el fondo, y un poco la idea científica, las nubes, y aquí aparece precisamente Newton llegando al cielo. O sea, esto supone que Newton se fue al cielo. Y aquí está Newton conversando con un ángel, que es una ángela, parece, porque es una cosa bien curiosa, donde básicamente los dos transmiten, conversan, y por lo tanto esa idea de que Newton es solo y que solo frente a Dios en el juicio, pero además se lleva con él su conocimiento y es más, él le cuenta al ángel parte de la verdad. Ese es el concepto de esta ilustración. Las ilustraciones dicen muchas cosas y cuando uno ve, por ejemplo, cómo se representa a Newton posteriormente, siempre se representa a Newton solo. La ciencia es como, en el fondo, y Newton, y eso lo vamos a ver después en su tumba, cuando dicen, bueno, y Newton develó básicamente la luz de Dios. Entonces, aquí vemos a Newton que está como una ánfora, pero aquí vemos la refracción de la luz, o sea, el experimento newtoniano en presencia, cambió el mundo. Ese es el concepto que hay en esta ilustración, que lo vemos precisamente ahí. ¿Dónde está Newton? Newton está muerto en el ánfora, precisamente ahí. Y todos los proyectos que se hicieron para ensalzar a Newton, ensalzaban esa idea del Newton solitario. Y aquí vemos este proyecto de la tumba de Newton, que la idea es una cosmología, o sea, aquí está la tumba, imagínense lo que es el firmamento celeste, estos son árboles de tamaño grandes, por lo tanto esto es una cosa inmensa para, digamos, albergar a este hombre. Y es más, esta ilustración de William Blake, que es de comienzo del siglo XIX, que se llama Newton, nos muestra básicamente esa idea, el hombre que tiene el poder, que tiene el compás, ya no es Dios, antes se representaba a Dios con un compás creando el mundo, ahora es el hombre, y ese hombre se llama Newton. Entonces, Newton pasa a ser la figura que representa a la ciencia por excelencia. Este proyecto digamos, de 1834 de George Shaft es un proyecto para hacer un memorial a Newton y que la idea era albergar, tomar la casa de Newton en Londres y hacer esta gran pirámide con el firmamento arriba, este mausoleo en homenaje que no se hizo. Imagínense cómo habría quedado en Londres esto, habría sido una cosa bastante curiosa. Pero todos los proyectos para ensalzar a Newton ensalzan esa idea de que es un hombre solitario. Entonces, antes de partir hablando de todos ellos, tengo que decir que solitario no era. No era solitario él, no era solitario ninguno, y ciertamente si hay algo cierto en lo que realizamos, la frase que le escribe a Hooke es cierta.
Newton va a llegar a ser lo que es porque estaba sobre hombros de gigante. Y hay una conexión, esta ilustración que es tan importante y la tenemos en todo el ciclo, porque esto representa la ilustración, el compartir ideas. Es cierto, esta gente no tenía WhatsApp, pero sí se escribían cartas y el correo funcionaba. Y no solo se escribían cartas, sino que compartían libros, compartían publicaciones. Es un mundo post-imprenta conectado desde los intereses. Esto es lo que es propiamente humano. La gente se reúne en torno a intereses. Es un momento donde además la ilustración va a empezar a generar todos estos grupos, todas estas sociedades, todos estos clubes que van a empezar a compartir intereses y a compartir nuevos conocimientos. Es más, cuando uno piensa en la figura de Descartes, que es tiempo anterior, Descartes viajaba de un pueblo a otro en Francia cuando se enteraba que en otro pueblo había un problema matemático que nadie podía resolver. Y por lo tanto, ese grupo de los matemáticos, los locos de la matemática, iban, y Descartes era uno de ellos, y se dedicaban a compartir soluciones, básicamente. Era la pasión por las matemáticas. Estos son grupos, la ilustración, esta idea de los iluminados por la luz de la razón, que es lo que supone la idea de la ilustración, es un mundo que comparte pasiones y que comparte saberes. El saber, el tratar de develar esos misterios, esos secretos del mundo, ese plan divino, porque hay que comprender, y aquí es muy importante, sobre todo lo que vamos a ver hoy día, que también esa mitificación de que tratan de poner a Newton como solitario, han tratado de poner a Newton y a todos varios de estos científicos como distantes respecto a lo que era la teología anterior, al saber anterior en muchos aspectos. En algunos aspectos, evidentemente, es una nueva forma de enfrentarse al saber, pero en los aspectos más profundos buscaban exactamente lo mismo que buscaban tal y cual los escolásticos medievales. Buscaban la verdad, y no solo buscaban la verdad, buscaban a Dios. Y buscaban a Dios. Y ahí vamos a ver que la gran mayoría de todos estos personajes que vamos a ver se denominan filósofos naturales. Y todos ellos van a ser y van a terminar estudiando la Biblia. Y no solo estudiando la Biblia, sino que buscando literalmente y abiertamente a Dios. Ahora, hay que decir que muchas historiografías, principalmente de la ciencia hoy día, han tratado de evitar ese lado B de muchos de estos científicos. ¿Ya? Es más, Newton parecía no tenerlo, y parecía no tenerlo hasta que en 1936, creo que fue, Sotheby's remató unos escritos secretos de Newton, y el que los compró fue precisamente Maynard Keynes, que era un admirador profundo de Newton. Y se va a sorprender cuando se encuentra con estos escritos que no solamente muestran a un Newton alquimista, ¿ya? Lo que no es raro, porque la alquimia y la química van a estar muy cercanas. Vamos a ver que Robert Boyle, que es el considerado el padre de la química moderna, es un alquimista también. ¿Ya? Pero no solamente era un alquimista, sino que además era un teólogo herético, hay que decir. Pero era un teólogo, y Boyle también, y Leibniz también. Entonces, es tremendamente importante el concepto de la búsqueda, y la búsqueda más profunda del ser humano, que es la búsqueda de la verdad. Y un poco eso, que voy a tomar la frase de la Edith Stein, dice: aquel que busca la verdad, decía Edith Stein, busca a Dios, aunque no lo sepa. Ahora, ellos lo sabían, que esa es la gran diferencia en relación al mundo moderno. Y por lo tanto, no solo no estaban solos en esta búsqueda, sino que van a compartir esto que hoy día varios autores hablan de la República de las Cartas. La República de las Cartas eran cartas que se pasaban de un lado a otro y que van a permitir que los conocimientos se vayan compartiendo y que básicamente se produzcan estos impases, entre otras cosas, por ejemplo, la pugna que vamos a ver entre Newton y Leibniz respecto a quién inventó el cálculo. La verdad es que lo inventaron los dos. Es más, Newton lo inventó primero, pero Leibniz publicó primero. Y allí ese tipo de cosas va a ir sucediendo básicamente porque sobre los hombros en que estaban parados tanto Newton como Leibniz eran los mismos, que era otro matemático anterior. Y por lo tanto el camino, siendo inteligente, porque no eran solo inteligentes, eran extremadamente inteligentes, los va a llevar a las mismas conclusiones.
Entonces, esta república de las cartas, que no solamente se daba en Europa, sino que cruzaba el charco, y es más, vamos a ver que incluso Norteamérica va a tener un correlativo de, digamos, de pertenecer a este mundo. Y incluso si uno piensa, y es más, si indagamos, yo estoy cierta que en el mundo de Sudamérica también vamos a encontrar personajes que estaban vinculados precisamente con esta, podríamos decir, inteligencia del siglo XVII y siglo XVIII. Entonces, aquí ven precisamente este libro se llama de fondo The Impolite Learning, ¿ya? Y precisamente esta República de las Cartas, y aquí entre 1680 y 1750, que específicamente van a compartir intereses y van a ver República de las Cartas en distintas dimensiones, pero en la ciencia también. Y se ha publicado muchísimo respecto a este saber compartido, que es inmensamente importante, estos hombros de gigante. Estos son los hombros de gigante. Incluso hay libros que se refieren a esto en español. No hay, yo aquí he tratado de preocuparme también de los que no leen en el fondo inglés, pero aquí pueden ver en el caso francés, y aquí vemos también en Editorial Acantilado, esta de de Marc Fumaroli, que también se refiere a esta república de las cartas. Que evidentemente este imperio, como lo llama aquí este libro, en el fondo de Routledge, que habla de Empire of Knowledge, este conocimiento que se compartía de un lado para otro, que evidentemente es eso lo que genera esta cultura de la ilustración, esta red conectada, efectivamente estaban conectados y tenían contacto. Y no solo eso, sino que es un periodo de grandes bibliotecas, o sea, la sumatoria de la imprenta en el tiempo va a generar esta biblioteca y va a permitir el compartir, digamos, el libro, pero también va a permitir esta autoeducación. Muchos de los científicos que vamos a hablar hoy día, no todos, algunos, y de hecho vamos a ver cómo se produce la simbiosis, muchos de ellos provenían de orígenes bastante humildes. Otros, por otro lado, tenían grandes recursos que van a terminar fomentando y catapultando a otros que efectivamente no tenían los recursos. Esto es lo que es la realidad misma. Esa es la vida misma, así funciona. Y efectivamente los méritos se combinan con, de alguna forma, podríamos decir, los recursos, que en nuestro caso se combinan también con méritos también. Entonces aquí vemos este concepto de, este es como el mercado, este es el comercio, esta alegoría que es bastante confusa porque tiene muchos elementos, tiene un equilibrio. Vemos aquí al fondo, ¿no es cierto?, digamos, el mar, las embarcaciones, que no se ve en mucho detalle. Aquí está el mercado, aquí está la plaza, donde la gente está transando. Entonces, ¿cómo se mueve no solo la economía, sino que se mueven las ideas, este mundo interconectado que va a tener que ver también con el desarrollo y del comercio? Y no solo del comercio, porque esto va de la mano, y ya lo vamos a ver en las próximas sesiones. En 2 sesiones más a mí me va a tocar hablar de John Law, que va a ser el que va a inventar varias de los instrumentos financieros que van a permitir el desarrollo de estos imperios comerciales y que de alguna forma van a permitir este intercambio de bienes, servicios e ideas. ¿Ya? Entonces, aquí vemos en más detalle estas transacciones que se están produciendo en todas partes. Entonces, figuras como Athanasius Kirchner, que es uno de los últimos Homo Universalis. El último Homo Universalis va a ser Leibniz. Leibniz es un polímata, y de hecho no es ni siquiera el último, porque si nosotros vamos en esa línea, luego va a venir ya la especificación, pero si nosotros pensamos posteriormente a comienzos de final del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, un Alexander von Humboldt es también un polímata. Entonces, precisamente estas figuras que trataban de abarcar todo el saber. Y Kirchner fue, de aquí esta biografía dice, The Last Man Who Knew Everything. ¿Ya? Este hombre que efectivamente quería conocer el mundo, esta inquietud por buscar ese conocimiento.
Y aquí vemos este intercambio, el mundo conectado. Aquí está Francis Drake. O sea, imagínense que estamos hablando, Bacon es de la era isabelina, y precisamente es este periodo. Pensemos en un Hernando de Magallanes con el Cano dando la vuelta al mundo, abriendo el comercio internacional, un Francis Drake dando nuevamente la vuelta al mundo e incorporando el comercio a esta realidad. Entonces ahí tenemos precisamente a Bacon, el barón de Verulam, ¿no es cierto? Que miren las portadas de Bacon. Aquí están las columnas y esta es la puerta de entrada del océano, el comercio, el intercambio, ¿ya? Precisamente esa conciencia de que la información se comparte, se transmite. Miren por favor aquí, esto también es Bacon. Y aquí vemos precisamente el mundo. Dios, aquí está en hebreo, ¿ya? La luz divina, los pilares que abren la puerta, el mar. Lo mismo vemos aquí, la embarcación, y ojo, aquí el conocimiento, el saber, en fin, ¿y de dónde? Oxford, Oxford, ¿ya? Entonces, el mundo conectado, ese es el concepto, estos son los cimientos de lo que va a ser la modernidad. Por lo tanto, esta mentalidad deductiva de máquina, básicamente esta idea de la máquina digamos, cartesiana, con la experimentación digamos, de Francis Bacon, y que luego esto se va a catapultar desde esta revolución copernicana, ¿no es cierto?, usando estas ideas y combinando los métodos en Galileo y posteriormente también en Isaac Newton. Sin duda, Copérnico va a hacer un cambio, siempre se habla de esta revolución copernicana, pero Copérnico tuvo una idea genial, ciertamente, obviamente él es sacerdote, tuvo una idea genial, pero no podía probar, le faltaba algo, le faltaba precisamente el paso siguiente, y por eso Galileo es tan importante en relación a la teoría copernicana, porque usando las matemáticas, porque va a probar matemáticamente, no va a probar empíricamente, porque el telescopio de Galileo no veía lo que ve hoy día, no podía probar digamos, con la precisión que era requerida. ¿Ya? Pero evidentemente esto va a abrir una nueva dimensión, y ahí después vamos a tener, siguiendo esta misma línea, a Kepler, que va a llegar a la conclusión no solamente de que efectivamente el centro es el Sol, que es un error, ¿ya? Eso va a ser un error, es más, el universo no tiene centro, pero eso no lo podían saber ellos en ese minuto, pero va a plantear que las órbitas son elípticas, ¿ya? Y básicamente esas órbitas elípticas tienen que ver con una intuición que no lo va a probar sino Newton, en relación a esa idea de que hay una fuerza. Hay una fuerza, o sea, la idea de, ya lo voy a desarrollar, de que hay una fuerza que hace que en la caída se produzca una aceleración, ya estaba en el ambiente antes de Newton. El gran punto es que va a ser Newton el que va a terminar midiendo esa fuerza para llegar a la conclusión de la ley de gravitación universal, ¿ya? Y por lo tanto va a probar matemáticamente que la intuición de Kepler de que las órbitas eran elípticas era real. Entonces, evidentemente que toda la generación anterior, Kepler va a ser fundamental, y evidentemente aquí vamos a ver cómo estos tratados científicos además tenían ilustraciones, ¿ya? Pero no solamente Kepler, sino que también, por ejemplo, la figura de Georg Joachim Rectius, que se llamaba en realidad Georg Joachim von Laugen, ¿ya? Que también era un matemático, astrónomo, teólogo, cartógrafo, que además matemático era músico. Es muy común la matemática y la música. En el caso de Leibniz, vamos a volver a ver, o sea, para Leibniz la música era un conteo matemático, y de hecho los que son músicos generalmente son buenos matemáticos. Hay una relación ahí entre esas cosas, y además era médico, era austriaco, ¿ya? Y de hecho había sido también discípulo de Copérnico, por lo tanto Copérnico va a irradiar a distintos lugares con este saber. Incluso en esa generación nos encontramos con figuras más complejas, como la figura de John Dee, ¿ya? John Dee es una figura bien esotérica y que es fascinante, es de la época de Isabel I, y que efectivamente va a dedicarse a la alquimia, a la adivinación y a todo lo que es la filosofía hermética, los conocimientos arcanos. ¿Ya? Yo me estuve ahora leyendo un libro de History of Imagination, y la figura de Dee tiene un capítulo
trascendental, pero evidentemente que él era un matemático, él era un observador de las estrellas, era astrólogo, pero además en el fondo era alquímico, era ocultista, era parte de esta realidad y obviamente era uno de los consejeros. Siempre conviene el consejero esotérico, ¿no es cierto?, de la reina Isabel I. Pero evidentemente Dee va a tener esa faceta que es abiertamente en eso, pero vamos a ver que muchos de los que vamos a hablar hoy día van a tener esa misma faceta, solo que es el lado B. Van a tener un lado A abiertamente y un lado B, que es básicamente esta misma línea que se va a mantener en el tiempo. Figuras como Tycho Brahe, ya, que también era danés en este caso, y que también es considerado uno de los grandes, digamos, observadores del cielo, y va a inventar los primeros, en el fondo, también telescopios, junto con Galileo, podríamos decir, para poder observar el firmamento. De hecho, en este caso se hace este quadrans muralis, esta representación es una representación de observación del firmamento que tiene que ver con este personaje, ¿ya? Y por lo tanto, la combinación de esta ciencia moderna con los saberes ocultistas, con la alquimia, con la búsqueda de la piedra filosofal, van a seguir coexistiendo. Y aquí vemos, esto es el establecimiento de la Academia de la Ciencia francesa, porque la Academia inglesa es de 1660, la Royal Academy, la Academia francesa es de 1666, es posterior, pero aquí ustedes pueden ver esta gente que está aquí, después tengo un detalle de esta ilustración, y que efectivamente estos están midiendo, otros están pesando, o sea, esto dan ganas de abrir cada uno de los pedazos, que están haciendo mapa, aquí tienen un mapa mundi, pero esta gente está trabajando en medir, en controlar, en dominar, en experimentar. Aquí hay uno que se está subiendo por una escalera, aquí hay otro que tiene una máquina, en fin, es la idea de dominar. Y la ciencia va a aparecer en el fondo en todos, y va a incluso permear a la gente común, ¿ya? Entonces, este va a ser el origen de esta ciencia moderna, lo que se llama la revolución científica, el controlar, el dominar. Y aquí me encanta, no solamente aquí vemos a Fermat con este hombre que es el geógrafo, que tiene la mano sobre el mundo porque está dominando el mundo, pero a mí me gusta esta, porque esta imagen nos muestra precisamente lo que es este tiempo. Esto nos muestra lo que es Boyle, esto nos muestra lo que es Newton, ¿ya? Y precisamente son lectores, ¿ya? Son observadores de lo micro, aquí está el microscopio, de lo macro, acá está el telescopio, hacen mapas y cálculos y conocen el mundo, pero tienen incienso. Obvio, ¿ya? Coexisten esos mundos. Este cuadro es esencial para comprender este periodo. Entonces aquí vemos cómo esto va a permear a todo el mundo. O sea, aquí este hombre tiene un mapamundi, ¿ya? Aquí la observación del mundo, el control, el dominio va a comenzar en el fondo a aparecer. La experimentación, que obviamente este cuadro es posterior, pero vamos a ver que esto que se inicia, de hecho esta es la máquina de Boyle, ¿ya? Que en el fondo la experimentación del vacío, pero este es un cuadro que muestra cómo eso se populariza al nivel de que aquí tenemos a una familia y esta niñita está curiosa, pero esta tiene susto, ¿ya? Este en el fondo quiere también en el fondo abrir la ventana, en fin, aquí hay la curiosidad básicamente que va a comenzar a producir. Entonces, todos estos cuadros que van a representar un poco esa fascinación, y que tiene que ver también con lo que van a ver ustedes la próxima semana, pero la próxima semana van a hablar de Rembrandt, vamos a hablar en el fondo de Holanda, y vamos a hablar del cambio también en el arte. Aquí vemos la famosa lección de anatomía, que precisamente muestra esta experimentación, pero no solamente la experimentación, el compartir el conocimiento. O sea, aquí están abriendo un muerto, y está el doctor con sus discípulos, con una curiosidad extrema. ¿Qué hay? Quiero saber la verdad. Ese es básicamente el hambre que tiene esta gente. Entonces, esto es la observación
el contemplar, que obviamente aquí está Luis XIV, que también lo vemos con los instrumentos, ellos también son parte de esta revolución y Luis XIV se va a preocupar de ilustrarse no solamente en ese cuadro, sino que también aquí la anatomía, podríamos decir también todo lo que es el conocimiento de la flora, de la fauna, ya, ahí viene el jardín controlado. Esta es una ilustración muy pensada, aquí todo lo que se puso está puesto para decir algo incluso a nosotros hoy día, de precisamente ese rey Sol. ¿Ya? Y esto va a permear a toda la sociedad durante el siglo XVII y el siglo XVIII. Y evidentemente que uno de los puntos esenciales va a ser la fundación por Carlos II, con la restauración de la Royal Society. Y en la Royal Society va a aparecer, por una parte, Francis Bacon. Aquí está Carlos II, Carolus II, la Società Regalis, ¿no es cierto? El patrón, autor y patrón de la sociedad real, de la Royal Society. Y aquí está Christopher Wren, y aquí están todos los instrumentos para medir, para controlar, para dominar la naturaleza. Y esto va a abrir la puerta a lo que es la revolución científica. Y ahí, por lo tanto, va a haber, generalmente nosotros hoy día vamos a hablar de hombres, pero sí, también va a haber mujeres científicas. Y de hecho, cuando hablemos de Leibniz, Leibniz va a ser el pionero en todo lo que es, en el fondo, los códigos binarios que posteriormente van a ser tomados por la hija de Byron, ¿ya? Y Ava Lovelace va a ser quien va a desarrollar las bases para la computación moderna. Entonces, sí hay mujeres también, parte de este movimiento. Las mujeres van a empezar a armar eso, lo vieron la semana pasada con la Bárbara, los clubes, ya todas estas sociedades, estos salones, mujeres viudas que de pronto se veían libres y que por lo tanto se reunían con la intelectualidad. Entonces, aquí vamos a ver que precisamente la invención de la ciencia, en el fondo, representar el espacio que va a aparecer rápidamente, no solamente en la República de las Cartas, sino que en Inglaterra va a aparecer un nuevo concepto. Y ese concepto va a ser The Invisible College. ¿Ya? El Invisible College va a ser la organización previa a lo que se va a convertir posteriormente en la Royal Society. O sea, The Invisible College va a ser un grupo de distintos intelectuales en el que van a participar varios matemáticos. John Wilkins era considerado uno de los más distinguidos matemáticos británicos. John Wallis, que también va a ser otro matemático de gran importancia. John Evelyn, ¿ya? Que también en el fondo va a ser parte de los que van a fundar estos Invisible College. Robert Hooke, que vamos a hablar muchísimo de él porque va a ser trascendental en esta historia. Christopher Wren, que precisamente aparece en la ilustración de fundación, pero además hay que tener en cuenta que era muy amigo de Carlos II, por lo tanto no es raro que haya aparecido Christopher Wren y no los otros, ¿ya? Es más, fue nombrado en su cargo por Carlos II, precisamente, sí, por sus capacidades, pero también por su lealtad. Es un cortesano primeramente. William Petty también va a ser filósofo médico, economista, ya que también va a participar de este grupo. Y dos fundamentales, que ya mencioné a Robert Hooke, pero Robert Boyle también va a ser del acta fundacional de lo que va a ser esta Royal Society. Y los pongo juntos, principalmente porque Robert Hooke es de origen humilde, muy inteligente, brillante, ¿ya? De hecho aquí la Alicia Jardine, en el fondo este libro tiene varios subtítulos distintos, entonces dice The Man Who Measured London, en otros aparece como en el fondo el Leonardo de Londres, ¿ya? Es un genio impresionante, pero va a comenzar a trabajar con Robert Boyle, y Robert Boyle era un aristócrata de la Protestant Ascendancy irlandesa, cuyo padre va a ser dueño de toda la zona de Cork y posteriormente va a heredar unos territorios importantes en la zona de Limerick y que tenía una situación acomodadísima y que lo van a sacar de Irlanda tempranamente, va a quedar huérfano de padre, pero va a estudiar en Eton
y después de estudiar en Eton va a estudiar también en la Universidad de Oxford, y por lo tanto va a tener una carrera científica en Inglaterra, pero también en Irlanda va a poner sus primeros laboratorios, y él va a trabajar con Robert Hooke, van a trabajar de la mano, y por lo tanto Robert Boyle va a ser parte fundacional de la academia, y Robert Hooke va a ser llevado por el otro Robert, en el fondo, a esta institución, y se va a convertir en uno de los emblemas. Entonces, básicamente aquí se va a producir toda esta estructura que va a permitir esta gran revolución. Entonces, precisamente Robert Boyle fue el que creó el concepto de este colegio invisible o universidad filosófica, como lo llamaba él. Entonces, esta idea de adquirir en el fondo conocimientos desde la experimentación. Boyle va a ser el primero que va a comenzar a tener un laboratorio y que va a empezar a hacer experimentos en forma sistemática en distintos ámbitos para poder, en el fondo, descubrir ciertas cosas. Aquí está sobre la mesa la idea de que la mente, la idea digamos, de Locke, de que la mente es una tabula rasa que se graba específicamente por la experiencia. Aquí vemos esta representación que muestra lo que era este Invisible College, básicamente esta maquinaria donde todos estaban estudiando en distintos lugares y compartiendo el conocimiento. Por lo tanto, el Invisible College hay que comprenderlo dentro de la República de las Cartas y dentro de estas distintas asociaciones, donde algunos también incluyen la masonería. La masonería va a implicar también estos vínculos de unión donde van a compartir, ¿ya? Y que va a permitir catapultar digamos, a distintos personajes. La masonería va a permitir también que algunos personajes que tenían un origen más humilde pudiesen entrar a través de la francmasonería a estos lobbies, podríamos decir, y codiarse de una manera mejor. Así que la vida siempre ha sido exactamente igual. Siempre ha existido lo que llaman pituto, sí, por supuesto, y siempre ha existido el que está dispuesto a padrinar a otro. Eso también es importante. Pero va a ser el gobierno de Carlos II, con en el fondo su restauración, la que va finalmente a armar esto formalmente, ya no como Invisible College, sino que como Royal Society. Y aquí vemos el análisis de esta, que yo ya se los referí, pero aquí vemos que en el acta de fundación del 28 de noviembre de 1660, dice, aquí se plantea, en el fondo se reúnen en Oxford, en el Gresham College. El Gresham College va a ser uno de los lugares trascendentales de este movimiento. En gran medida o gran parte de este Invisible College tenía que ver con un colegio físico real, que era el Gresham College. Y ahí van a escuchar la conferencia del señor Christopher Wren, que era profesor de Oxford. Y aquí también va a estar Robert Boyle, ¿ya? Y varios otros personajes, Wilkins, que ya se los mencioné, ¿ya? Que básicamente van después de que tienen estas conferencias, se van a retirar y aquí se da igual a conversar, lo que hacían habitualmente. Esto es lo que hacía el Invisible College y esto es lo que va a seguir haciendo la Royal Society. Así que la soledad no es tal, ni siquiera solamente en cartas, sino que había una conversación y un contacto físico importante. Entonces, Robert Boyle va a ser una figura emblemática, era un millonario, hombre brillante, sin lugar a dudas. Eso no le quita, porque muchos hoy día plantean de que uno subió porque no tenía los méritos, y, o sea, uno, en el fondo, ese concepto de la meritocracia, que para que sea realmente meritócrata hay que partir sin nada. No es cierto, hay gente que tiene méritos propios aunque tengan las plata, ¿ya? Y en el caso de Robert Boyle es precisamente ese. Él va a ser considerado el primer químico moderno, y de hecho va a estar vinculado con la Universidad de Oxford, porque después de estudiar en Eton va a terminar en la Universidad de Oxford. Y aquí Boyle, en Oxford, no solo va a crear este concepto del Invisible College, sino que se va a vincular con Christopher Wren, que también era profesor de la Universidad de Oxford. Y incluso Wren para ese entonces trabajaba con Thomas Willis, que era en el fondo podríamos decir, biólogo, que estaba preocupado por entender la máquina del cuerpo, y por lo tanto estaban abriendo cuerpos, eso es lo que hacían. Y Christopher Wren, que dibujaba bien, era profesor de astronomía, pero tenía múltiples intereses, y va a ser en el fondo un hombre que va a participar también de distintos saberes, va a estar al servicio de Willis, principalmente haciendo dibujos de comparar el cerebro del ser humano,
humano, con el cerebro en el fondo de un cordero, por ejemplo, y aquí vemos cómo va a Wren a hacer dibujos para este libro. Y no solamente Wren, sino que otros profesores aquí en el Gresham College van a estar preocupados de abrir cuerpo, de estudiar, de tratar de encontrar la verdad en esta observación y comprender cómo funciona, ¿ya? Cómo funciona digamos, esta máquina, cómo funciona esta anatomía. Y vamos a ver ciertamente, nosotros siempre tenemos en la retina los dibujos anatómicos de Leonardo, que son extraordinarios, y de hecho los dibujos anatómicos de Leonardo se van a seguir usando por largo tiempo, pero en este periodo va a haber un afán más científico en el sentido de que esto no se queda para Leonardo. Los códices de Leonardo eran códices de él, eran como los cuadernitos que uno guarda para uno, ¿ya? Y que claro, después se hicieron públicos y Leonardo se ha convertido en este hombre tan inteligente, pero Leonardo, es más, Melzi se queda con todos los dibujos de Leonardo, incluso regala algunos y los códices se repartieron por distintos lugares. Esto no, esto es dentro de instituciones, esto es la universidad, es el sentido de hacer conocer esto, de comprender y extender el conocimiento. Entonces, aquí vemos estos dibujos anatómicos que evidentemente van a tener que ver con este afán de tratar de descubrir la verdad de la creación divina. Ellos parten de la base de que esto es una creación divina. De hecho, el propio Christopher Wren va a ser el primero en hacer una transfusión de sangre y además va a inventar una jeringa para poder exitosamente meter líquido en el torrente sanguíneo. O sea, de hecho, va a partir haciendo experimentos con un perro, o sea, eso va a ser parte podríamos decir, del mito en torno a Wren, porque Wren siempre lo pensamos como el que construyó Londres después del incendio y que construyó también la Catedral de San Paul. Pero no solo hace eso, sí, va a ser un gran arquitecto, va a ser un gran ingeniero, va a ser un gran diseñador, pero también va a ser un astrónomo, él va a tener la cátedra de astronomía en Oxford, pero también va a ser un biólogo, ¿ya? Son este concepto de curiosos por excelencia. Y esto se va a dar en torno al Gresham College. Este es el Gresham College, precisamente en este periodo donde se reunía entre el Colegio Físico del Invisible College. Entonces aquí vemos, tal y cual, las rarezas de la Royal Society en el Gresham College. ¿Ya? Y por lo tanto, evidentemente, además van a tener publicaciones, ¿ya? Pero no solamente era el cuerpo humano, sino que también era el mundo hacia afuera, la observación, de controlar, de dominar, digamos, el firmamento. ¿Ya? Y aquí vemos esta ilustración que precisamente muestra ese afán de tratar de medir, de controlar, de comprender. Eso es lo que se buscaba, la comprensión. Y aquí vemos cómo están midiendo, esto es genial, ¿ya? Realmente genial. Y Wren también va a participar en eso, y de hecho él había tenido, de hecho, una hipótesis respecto a los anillos de Saturno, pero luego va a saber de Christian Huygens, que este es muy importante, porque Christian Huygens es precisamente, son los hombros, o más bien podríamos decir, en los hombros de Christian Huygens va a estar parado Newton, sin lugar a duda, y por otro lado Leibniz. Sin saber, en el fondo, y sin ponerse de acuerdo, pero ahí está precisamente el conocimiento anterior que va a permitir que dos entidades, dos personajes muy distintos, separados geográficamente, lleguen a crear el cálculo, la nueva matemática para medir el movimiento y para medir las fluxaciones, porque Huygens hablaba de fluxaciones, ¿ya? Y que lo va a completar Newton y por otro lado lo va a completar Leibniz. Entonces, Huygens estaba obsesionado, él era astrónomo, con respecto a la observación y siguiendo a Kepler el concepto de las elipses, y por lo tanto lo que él va a tratar de hacer es tratar de probar por qué esto es elíptico. ¿Ya? Y además sí va a tener una teoría respecto a los anillos de Saturno que va a hacer que Christopher Wren, cuando las lee, decide no publicar lo que él pensaba porque se da cuenta, oh, me equivoqué. Ya, Christian Huygens tenía en el fondo razón. Ahora, Huygens, que no era inglés, va a terminar siendo en el fondo miembro también de la Royal Society. ¿Ya? Y aquí es importante porque vamos a ver que Huygens va a tener también la teoría de que la naturaleza de la luz es ondulatoria. Y eso es bien importante porque Newton posteriormente va a plantear que la luz va en línea recta. Y por otro lado, Robert Hooke va a decir que es ondulatoria.
y van a pelear también por eso, o sea, va a ser una de las peleas, Newton va a pelear con todo el mundo, era peleador, era básicamente bastante soberbio en cierta manera, no aceptaba la crítica y por lo tanto sí compartía las cosas siempre y cuando tuviera la razón. Hay varios que son un poco en ese estilo, ¿ya? Precisamente hoy día nosotros sabemos que los dos tenían razón, porque la luz tiene doble naturaleza. Hay veces que va en línea recta y otras veces que tiene en el fondo esta naturaleza ondulatoria. Ahora, Huygens también había inventado los relojes en el fondo con los péndulos, varias cosas que inventó, y aquí lo vemos trabajando, y evidentemente se convierte en también en este ejemplo, porque va a estar justamente antes de las figuras que vamos a mencionar precisamente hoy día. Por lo tanto, la experimentación, el concepto de laboratorios va a empezar a surgir en forma institucional en las universidades, y esa es la razón por la que finalmente Robert Boyle, que tenía su propio laboratorio digamos, los territorios que había heredado en Limerick, va a instalarse finalmente en la Universidad de Oxford. Y aquí es bien importante decir que Robert Boyle va a trabajar con varios ayudantes. Entre sus ayudantes, bueno, Robert Hooke se va a convertir en su ayudante, y en su colaborador, primero en su ayudante y después en su colaborador, porque se va a dar cuenta que Hooke es brillante, y por lo tanto, si Hooke llega a ser miembro de la Royal Society es precisamente porque Robert Boyle lo promueve, pero también la hermana de Robert Boyle va a ser ayudante y va a saber muchísimo de ciencia. Así que aquí en el fondo los Boyles en general van a ser los dos científicos. Millonario esta era la casa donde nació, era parte de esta nobleza instalada en las plantaciones desde la época de Isabel I en Irlanda, y por lo tanto cuando se producen todos los movimientos, porque es un periodo bastante complejo para Irlanda, porque después de la revolución, en el fondo estamos en el concepto, después de la guerra civil y de toda la acción de Oliver Cromwell, esto le va a dar más poder precisamente a los protestantes dentro de Irlanda. Y en este periodo, mientras Boyce va a estar haciendo su ciencia, se van a producir varios hechos, entre ellos también después va a venir la Revolución Gloriosa, las guerras huelemitas, y eso es lo que se denomina generalmente la Protestant Ascendancy, ¿ya? Así que tenía una situación económica importante. Pero Boyle era curioso, y después de haber leído en 1657 sobre un experimento que había hecho un alemán, o sea, en el fondo que se llamaba Otto von Guericke, ¿ya? Ahí en el fondo va a haber este experimento que había creado una especie de bomba de aire. Estaba obsesionado por tratar de trabajar con el aire, y por lo tanto le va a proponer a Hooke que traten de crear esta bomba de aire, que va a ser finalmente lo que se va a denominar la máquina de Boyle, ¿ya? Y que es en el fondo el primer motor neumático. Esta idea de que en el fondo va a crear por primera vez el vacío. Y la creación del vacío no solo va a permitir en el fondo la fuerza que se produce, porque los tubos neumáticos posteriormente que disparan cosas tienen que ver precisamente con esta tecnología, pero además va a permitir la experimentación en el vacío. ¿Ya? La creación de vacío va a permitir probar muchas cosas posteriores. O sea, lo que va a descubrir Boyle, que en el fondo va a continuar sobre los hombros de los gigantes de Otto von Guericke, ¿no es cierto? Va a trabajar con Hooke, ¿ya? Y Hooke era un hombre que ya en ese entonces había estado trabajando principalmente en microcosmos, había perfeccionado el microscopio, había empezado a dibujar lo que veía en el microscopio, había empezado a mostrarle a la gente lo cotidiano, pero de forma asombrosa, porque evidentemente una mosca es súper cotidiano, pero una mosca dimensionada, lo que uno ve en el microscopio es algo notoriamente asombroso. Por lo tanto, el libro de Hooke, que se llama Micrografía, que además hoy día muchos plantean, porque Hooke también va a ser un hombre creyente, que básicamente observando en lo más mínimo se va a dar cuenta de la perfección y del plan divino, y que muchos autores hoy día, digamos, historiadores de la ciencia, plantean que micrografía es básicamente una búsqueda desde lo micro de la perfección y de Dios. Entonces, evidentemente la observación, lo que permite ver el microscopio es enterarse de lo perfecto de todo. ¿Ya? ¿Viste? Aquí de Alan Chapman, que habla de England's Leonardo, ¿ya? De hecho, ¿cómo se llama esto?
va a trabajar posteriormente, o sea, va a trabajar con Robert Boyle, pero posteriormente va a trabajar también con Christopher Wren y van a hacer en el fondo dupletas. De hecho, para la construcción de Londres la va a hacer precisamente con Hooke y va a hablar de Wren como en el fondo un hombre completo que en el fondo conoce múltiples saberes. ¿Ya? Y por lo tanto después el microscopio también van a trabajar juntos en la perfección. Pero con Boyle va a desarrollar esta bomba de aire, y de hecho aquí está en el fondo en esta casa, ¿no es cierto? Entre 1655 y 1668 vivió Robert Boyle, y aquí en el fondo se descubrieron lo que se llaman las leyes de Boyle, y hicieron todos los experimentos y tenían en el fondo su laboratorio, donde diseñaron esta bomba de vacío que junto con su asistente Robert Hooke, que es un inventor científico, arquitecto, que en el fondo inventó el microscopio y que básicamente se dio cuenta de que las células, al ver el microscopio, estaban también vivas. Esto es una recreación hecha hoy día, pero de este partnership, podríamos decir, entre Hooke y Boyle, que obviamente van a estar en el marco de la Royal Society. Boyle era un creador de la Royal Society, por lo tanto Hooke va a ser parte de eso. Y los experimentos en general, estas son las publicaciones de Boyle, ¿ya? Boyle obviamente que va a publicar respecto al aire, y aquí muestro algunas, pero si ustedes ven aquí la ópera Omnium, los colores, ¿ya? Y aquí aparece Dios, y aquí aparece teología, ¿ya? Los intereses de Boyle son múltiples, ¿ya? Y sin duda uno de los intereses más importantes va a ser la química, pero desde la alquimia, él era un alquimista, y de hecho él va a publicar en 1661 Skeptical Chemistry, donde precisamente es un diálogo bastante complejo de leer, porque evidentemente aquí se van contestando, hay varios personajes que van tratando de conversar y de buscar esta verdad en este mundo de la química. Pero no solamente va a ser considerado el padre de la química moderna, sino que va a buscar más allá la verdad, no solo la verdad en la química, la verdad, y la verdad lo va a llevar a Dios. Entonces, entre Dios y la ciencia, ¿ya? Y todos los escritos filosóficos de Boyle van a tener que ver también con la química, con la alquimia, con la esoteria un poco y con la religión. ¿Ya? Y con la religión va a tener mucho que ver. Aquí está trabajando con Hooke los dos, y aquí vemos la alquimia como concepto va a estar presente. Entonces, los motivos y incentivos de Dios, y el propio, en el fondo, Boyle va a plantear que a Dios se lo encuentra precisamente en todas partes, ¿ya? Entonces, Dios no habría hecho el universo a menos que, no, a menos, en el fondo, si no quisiese que nosotros lo entendiéramos, ¿ya? Y se va a dedicar a estudiar la Biblia, y no solo se va a dedicar a estudiar la Biblia, sino que va a promover la traducción de la Biblia, y va a promover la traducción de la Biblia, esto es lo más curioso de todo, al gaélico. Él había tenido un tutor en Irlanda que le había enseñado gaélico, era de los pocos protestantes de la Protestant Ascendancy que hablaba gaélico, hablaba Irish, y va a hacer traducir la Biblia al Irish. El Irish estaba prohibido, sin embargo, él va a considerar que esto es más importante que la ley y va a traducir la Biblia no solo al Irish, sino que va a ser un promotor de la extensión, era un puritano, por supuesto, de la Biblia. Y aquí vamos a ver que si nosotros hacemos una comparación, porque ya vamos a entrar en Newton, entre Newton y Boyle, si nosotros vemos los trabajos científicos, casi son un tercio en relación a los trabajos alquímicos y a los trabajos teológicos. Los tres digamos, los dos tienen esos tres tercios. ¿Ya? En el fondo, aquí vemos que precisamente los dos van a compartir y van a tener algo bastante común, ¿ya? Y por lo tanto, esta idea de la Biblia. De hecho, Newton tiene más escritos bíblicos que escritos científicos. Eso es tremendamente importante saberlo. Entonces, aquí la ciencia se producía dentro de los colleges. Y no solamente era, en el fondo, la universidad, en el caso de la Universidad de Oxford, que va a tener toda esta primera generación de la Royal Society, sino que también va a ser la Universidad de Cambridge, que para el caso de Newton va a terminar estudiando precisamente
ahí. Entonces, como yo les decía, John Wallis, Christian Huygens, en el fondo eran considerados los mejores matemáticos de su tiempo, y el Gresham College era el lugar donde básicamente se desarrollaba esta ciencia y donde estaban precisamente los personajes que hemos mencionado. Otras figuras, aparte de Wren, de Hooke y de Boyle, estaba la figura de Halley, que también va a coexistir con Newton. Y de hecho va a fomentar, va a ser el catapultador de la publicación de la obra de Newton, porque sin Halley, Newton no habría publicado. Entonces, este libro que muestro aquí, de la Lisa Jardine, que tiene una pluma muy buena, se lo súper recomiendo, se llama Ingenious Pursuit, y precisamente es cómo se construye esta revolución científica. Es un libro que súper recomendado, porque además ella escribe muy entretenido, y por lo tanto creo que este es uno de los mejores, pero hay varios libros que tratan de mostrar esta historia, aquí también The Invention of Science, The New History of the Scientific Revolution. Y aquí podemos ver este concepto, en el fondo el fuego y la luz, ¿ya? Cómo de alguna manera la ilustración transforma el mundo, la medida de todas las cosas, ¿ya? Cómo se pretende dominar, controlar. Y aquí también ven de Michael Hunter, que habla precisamente de la morfología, en el fondo del comienzo de esta era científica, en torno a los miembros, de quiénes son los miembros de la Royal Society. O sea, la Royal Society va a ser el gran catapultador. Y aquí vemos nuevamente esta ilustración que yo se la había mostrado, pero esta vez de la Académie, en el fondo francés, ¿ya? Pero que evidentemente es la copia de lo que habían hecho los ingleses. Y aquí conversaban, compartían, ¿ya? Y por lo tanto la soledad no estaba. Y esto obviamente que va a permear todo, pues por eso digo que la experimentación desde los laboratorios y desde la universidad va a transformar toda la realidad. Entonces, en este contexto tenemos que situar a Newton. Newton es de la generación siguiente. Y Newton tuvo suerte, porque efectivamente va a quedar huérfano de padre tempranamente, la madre se va a volver a casar, el padrastro no lo quería, lo van a mandar a los 3 años donde los abuelos tampoco lo querían, lo van a mandar al colegio, va a ir al colegio. Y luego, finalmente, cuando se muere el padrastro, se va a ir a vivir con la madre, con los hermanastros, que eran medios hermanos, y de hecho lo van a tener para que trabaje en el campo. Y iba a ser campesino, por eso lo pongo aquí con un gorrito, pero en eso va a llegar un tío que era farmacéutico, y este tío se va a dar cuenta de que el niño no tenía dedos para el piano precisamente para el campo, que le interesa el tema farmacéutico, le interesaba, tenía curiosidad. Y por lo tanto va a convencer finalmente a la madre de que lo permita ir a estudiar, y va a entrar a la Universidad de Cambridge. Así que tuvo suerte, porque podría haber quedado campesino y no estaríamos hablando de él hoy día, ¿ya? Tuvo suerte, y va a llegar a la Universidad de Cambridge. Él siempre fue el mejor del curso en muchos aspectos, siempre fue inventor, inventaba relojes, inventaba juguetes, inventó un molinillo cuando estaba en el colegio, que se automovía y que tenía una rueda y que metía un ratón adentro. Entonces el ratón corría y por lo tanto molía el molinillo, cosa, ¿ya? O sea, era creativo, no era de grandes amigos, nunca lo fue, y principalmente tenía que ver también con sentirse, él siempre sintió que él era más inteligente que el resto, ¿ya? Y por lo tanto eso le va a provocar una barrera con sus pares, digámoslo de esa forma. En la universidad tampoco va a ser un estudioso, ya para nada, no le va a interesar las clases, sentía que no tenía nada que aprender en las clases, y por lo tanto pasaba largas horas en la biblioteca. Por lo tanto, era autoeducación, era parte de esta República de las Cartas, de los libros, del saber compartido, ¿ya? Pero sí va a conocer en este periodo en Cambridge varias obras importantes, va a conocer las matemáticas aquí en el fondo de William Oughtred, va a estudiar a René Descartes y le va a producir una situación compleja, no le va a gustar lo que plantea Descartes, y básicamente no le va a gustar porque va a separar al hombre de Dios en ciertos aspectos, y lo que él consideraba en su creencia, era un puritano, era una familia puritana también, los padres eran puritanos, y por lo tanto hay que entender a Boyle y a Newton como puritanos, y por lo tanto no le va a gustar esto y va a tratar de buscar una forma de conciliar. Era algo que a muchos les había sucedido. Descartes va a producir eso. De hecho, los seguidores de Descartes va a haber un intento de unir nuevamente al hombre con Dios.
De hecho, cuando uno estudia a los seguidores de Descartes inmediato, que son por una parte, en el fondo, Malebranche era un sacerdote, por lo tanto no va a aceptar esta idea de que Dios quede separado, o sea, que en el fondo el hombre sea una sustancia, que es la sustancia, la cosa pensante, que Dios sea la sustancia infinita, separado del hombre, y la sustancia extensa que sea básicamente el mundo. Y lo que va a hacer, en el fondo, Malebranche es crear lo que se llama el ocasionalismo. Y el ocasionalismo va a decir que las sustancias son tres, pero que se comunican en ocasión de la sustancia infinita. Por lo tanto, Dios pasa a tener un rol fundamental. Leibniz también va a ser seguidor de Descartes y también va a solucionar ese problema. Entonces vamos a ver que todos estaban preocupados de solucionar ese problema. ¿Ya? Spinoza también, que va a terminar solucionando el problema más simple todavía. Todo es Dios, punto, panteísta. ¿Ya? Entonces, esto le va a ocasionar una serie de ruidos a Newton que posteriormente va a tratar de resolver en su libro. Principia es eso, es una respuesta a Descartes. ¿Ya? Es una respuesta a Descartes y hay que comprender que eso es así. Pero además va a leer a Kepler, le gustaba obviamente Kepler y eso lo va a llevar a intuir primero que Kepler tiene razón, pero lo va a llevar a buscar matemáticamente cómo probar la elipse que propone Kepler, y para eso, para poder medir el movimiento y para poder medir la idea de las aceleraciones, de esta fuerza que existe, la matemática existente no le va a servir y por eso va a inventar el cálculo. Es una cosa impresionante. ¿Ya? También va a leer matemática de Franz von Schotten, o sea, va a leer a Wallis, por supuesto, que era parte de la Royal Society, y así va a llegar a las manos de Isaac Barrow, que era en el fondo profesor en la universidad y que era alquímico. ¿Ya? Y por lo tanto, hoy día nosotros sabemos que Barrow va a ser esencial para la vida de Newton y que va a heredar de Barrow varias, digamos, aproximaciones, digamos, que hoy día son consideradas pseudocientíficas, pero que para el entonces eran consideradas completamente científicas. Y hay que comprender que esta gente, todos eran teólogos naturales, todos eran filósofos naturales, todos combinaban las cosas, y esa no era una actitud poco científica, ya para nada. Esa idea de que ciencia y fe están separadas es algo totalmente nuevo de finales del siglo XIX. Antes de finales del siglo XIX nunca nadie planteó que ciencia y fe tenían que estar separadas, todo lo contrario, buscaban cómo juntarlas, y Newton es parte precisamente de eso. Entonces va a trabajar o va a estar en contacto con los trabajos de Galileo, de Huygens, que ya les dije que había planteado cómo medir estas fluctuaciones, cómo tratar de medir el cambio, y obviamente que eso va a ser parte de los trabajos que posteriormente va a desarrollar. De hecho, él va a mandar sus primeros papers a la Royal Society, va a entrar en correspondencia, o sea, va a entrar a esta República de las Cartas, y ahí es donde le va a contestar precisamente Hooke, y Hooke le va a decir que te equivocaste, esto no está bien. Y eso va a hacer que Newton odie a Hooke para el resto de la vida, porque no le gustaba que nadie lo corrigiese. Y entendamos que Hooke era un hombre brillante, o sea, se le considera no solamente un emblema en muchos sentidos, sino que hoy día se considera que no solo el microcosmos, sino que el macrocosmos, y es más, este cuadro que está hecho ahora muestra, por una parte, aquí en esta ventana, nosotros vemos el monumento al fuego, vemos que atisba lo que posteriormente permite la energía eólica, e incluso atisba todo aquello que permite llevar al hombre a la luna. O sea, Hooke es un hombre brillante y sin duda uno de los hombros sobre los que se va a montar definitivamente Newton va a ser los de Hooke, aunque él va en esa carta le dice a Hooke, yo estoy sobre el hombro de gigante, pero posteriormente decir, yo no le debo nada a Hooke. ¿Ya? Y eso es del picado, básicamente, parte de eso. Va a ser Newton amigo de Locke. Locke, de hecho, era bastante, trataba de hacerlo salir, Newton no salía, Newton estaba todo el tiempo experimentando, ¿ya? Y de hecho va a pelearse con gente dentro de la universidad, entre ellos aquí va a ser con Nicolás Fatio de Dullier, que eran inicialmente amigos, pero después van a pelear. Y va a ser en un momento en que en 1665 va a atacar la peste, una ola de peste bubónica, va a atacar en el fondo Inglaterra, Londres y alrededores, por lo tanto también Cambridge, con lo que Newton va a tener que abandonar la universidad y va a tener que volver a su casa, cuarentena, ¿ya? Y por lo tanto se va a ir
en ese periodo va a tener que irse al campo. Un año tremendo porque el año 1665 empezó la plaga, en 1666 seguía la plaga, pero además de la plaga, en 1666 se va a terminar quemando la ciudad de Londres. Así que era como el año de la bestia, la peste, los 7 jinetes de la apocalipsis, literalmente, la plaga, el fuego, todo combinado. La ciudad de Londres va a terminar por una parte atacada por la plaga, por otra parte atacada por el fuego. La mortandad va a ser gigantesca y efectivamente la ciudad se va a quemar prácticamente entera. En 3 días, el fuego que va a partir en la City se va a extender y se va a quemar toda la ciudad. Y ahí nosotros tenemos que embarcar a la figura de Wren dentro de esta historia, donde él se va de topógrafo, nombrado por el rey, va a trabajar con Robert Hooke en lo que va a ser la reconstrucción de la ciudad de Londres. Entonces, mientras ellos están planificando, porque evidentemente no van a construir la ciudad de un año para otro, o sea, nosotros tenemos que imaginarnos a Wren, a Hooke, trabajando en el proyecto de construir esta nueva Jerusalén, que se van a demorar la vida. O sea, Wren no va a terminar San Paul en vida. ¿Ya? O sea, va a morir y va a ser su hijo, Christopher Jr., el que va a terminar este proyecto. Pero este sueño de una nueva ciudad que evidentemente comienza con, en este caso no es la primera piedra, sino que es el monumento al fuego, este monumento al fuego que evidentemente ensalza y que eleva la reconstrucción de Carlos II, el mismo patrono, la Royal Society, ahora básicamente en la reconstrucción de esta ciudad. Y para esta nueva ciudad, una nueva puerta, así como la puerta de Brandenburgo, el Temple Bar. Y obviamente que esto va a ser el proyecto de Christopher Wren en lo que va a ser San Paul. Mientras Wren estaba en eso, y pensemos ahora el año del incendio, Newton estaba en el campo, y en el campo de haber estado aburridísimo. Y obviamente que aquí va a empezar a trabajar en lo que van a ser las fluxaciones que en el fondo eran estas matemáticas que ya las había empezado a perfeccionar en base a los trabajos de otros autores anteriores, y va a tener tiempo para pensar. O sea, hoy día aquí está el Museo de Newton, donde uno ve la pieza, donde tiene su telescopio, donde tiene su mesita, que cómoda no era, porque imagínense sentado trabajando, sacando ejercicios matemáticos con esa sillita y esa mesita y con esa vela. Me duele ya la cervical de solo pensarlo, ¿ya? Pero aquí está el famoso mito del el manzano que está, digamos, hoy día cercado, como diciendo este es el lugar, y aquí están parte de los escritos de Newton en este periodo, y ahí está el mito famoso de que habría estado pensando y de pronto se cayó la manzana y eureka, entonces supe que lo que no es cierto. Ya, eso no es así. Él venía trabajando desde antes, desde la universidad, tenía claro el concepto de la aceleración y por lo tanto lo que va a hacer aquí es desarrollar las matemáticas para poder medir eso, y aquí va a desarrollar lo que va a ser lo que él llamaba fluxaciones. Y esas fluxaciones es lo que nosotros llamamos cálculo. ¿Ya? Así que ahí están sus planillas Excel, literalmente. Estas son las planillas Excel de Newton, que va a escribir todo esto en este periodo, pero que no va a publicar. Eso es súper importante comprenderlo. Recién 2 años después, así que eso son esperanzas para nosotros, 1665 inicia la peste, 1667 Newton vuelve a la universidad y se dedica a la experimentación, ¿ya? Y por lo tanto va a montar un laboratorio en la universidad, va a desarrollar una serie de experimentos de óptica principalmente, y en este periodo va a recibir una cátedra de parte de Barrow. Barrow era el profesor que lo había incursionado en la alquimia, y él va a dejar la cátedra lucasiana. Las cátedras son tremendamente importantes, que es la silla de un profesor para poder ser professor. No cualquiera en Inglaterra se llama professor, solo se llama professor aquel que tiene una silla, que tiene una cátedra donde puede enseñar. Y por lo tanto él va a ser profesor lucasiano, que era una cátedra muy importante que había sido creada por Henry Lucas, ¿ya? Y que había sido uno de los miembros en el fondo de Member of Parliament, y que en el fondo había finalmente a través de Carlos II, que era gran promotor de la ciencia, había finalmente instaurado esta cátedra en honor a Henry Lucas en la Universidad de Cambridge. ¿Ya? Y ahí básicamente va a empezar a enseñar también Newton, que no va a ser muy buen profesor porque era brillante para trabajar, y ahí está también parte de ese mito.
nunca fue de tener discípulos, ¿ya? De hecho, aquí vamos a ver que en este periodo también se dedica a hacer algunos, digamos, prólogos y presentar otras obras. Y aquí se va a producir la famosa controversia con Leibniz, porque de pronto Newton se va a dar cuenta de que Leibniz ha publicado lo que él venía trabajando durante la peste, y por lo tanto estas fluxaciones me copió, ¿cómo me copió? ¿Cómo supo? ¿Ya? Y hoy día digamos, los estudiosos de la ciencia han llegado, porque va a haber una controversia, va a haber dimes y diretes, y definitivamente no se copiaron, no le copió para nada, sino que se basaron digamos, en los mismos matemáticos anteriores, y los dos desarrollaron por vías distintas lo mismo. Ciertamente Newton lo hizo primero, pero Leibniz lo publicó primero. Y por lo tanto esto va a ser la gran controversia respecto al cálculo, que en el caso de Newton se llamaban fluxaciones, en el caso de Leibniz se llamaba el cálculo infinitesimal, y de ahí viene la palabra cálculo, y así va a quedar, ¿ya? Entonces, Leibniz era un genio universal. De hecho, Leibniz es de esas figuras que requiere, yo diría que es básicamente en su persona la ilustración completa. Eso es. ¿Ya? De hecho, él va a ser metafísico, va a ser filósofo, un filósofo profundo, va a tener una filosofía, teoría del conocimiento con sustento importante, que va a buscar una respuesta también a Descartes, que va a crear toda su teoría de la monodología, es decir, que todo está compuesto por unas pequeñas sustancias que son la composición, lo que compone todas las cosas, que él los va a llamar mónadas. Entonces, básicamente la teoría de las mónadas lo que plantea es una teoría incluso que atisba lo que va a ser la teoría atómica. ¿Ya? En el fondo el concepto de átomo, el concepto de mónadas que se agrupan de distintas cosas y que componen toda la realidad, y que hay una gran mónada que ordena todo, que es Dios. Las mónadas no tienen ni puertas ni ventanas, ni se comunican entre ellas, sino que simplemente se agrupan. Una idea realmente genial. Pero no solamente en epistemología, por lo tanto el conocimiento, en la lógica, filosofía, en todas las ramas de la filosofía, sino que también en la religión también va a tener una parte teísta fundamental, de tratar de encontrar a Dios, este concepto del orden, de todo, el mismo concepto cuando él ve la mónada, y por eso cuando él habla de la gran mónada se refiere a Gott, a Dios, ¿ya? La matemática, por supuesto, la física, la geología, la jurisprudencia y la historia. Y me faltó la música. ¿Ya? También va a tener música. Por lo tanto, Leibniz es una figura completa. Leibniz va a llegar incluso al Reino Unido en varias ocasiones, porque él había inventado la primera máquina para hacer cálculos, que básicamente podían hacer las operaciones básicas aritméticas. Esto lo va a presentar en la Royal Society, con lo que la Royal Society lo va a nombrar miembro externo de la Royal Society. Así que, aunque era alemán, va a estar vinculado con este mundo británico. Aquí está, en el fondo, Leibniz und die Monaden, este concepto de las mónadas que se agrupan. Y es más, aquí va a entrar, los dos son cartesianos, este libro aquí también está en español, que es el hereje y el cortesano, y que un poco son las vías paralelas, por una parte de Leibniz y por otra parte de Spinoza. Baruch Spinoza, que es una figura también que va a ser seguidor de Descartes, pero que va a caer en un panteísmo, un judío converso que no lo quieren los judíos ni lo quieren los cristianos. Es un personaje muy curioso que termina viviendo en Ámsterdam porque no tenía ningún otro lugar donde podía estar. Y por eso el hereje, para cualquiera de las religiones, y el cortesano, básicamente este concepto del destino de Dios en el mundo moderno. Interesante. ¿Ya? Y obviamente que todo lo que se refiere al entendimiento humano. Y la teodicea, o sea, esta búsqueda de la necesidad de Dios. O sea, este hombre inmensamente sabio va a concluir que la necesidad de Dios es intrínseca y fundamental para el hombre. ¿Ya? Dios es la razón final de la salvación, de la fe y de la elección en Jesucristo. Va a ser tremendamente cristiano. ¿Ya? O sea, uno nuevamente diría, pero ¿cómo los grandes científicos? Y ojo, que en la Universidad de Oxford están los dos. La polémica del cálculo los dejó a los dos. Así que está Leibniz y Newton paraditos al lado. Después de que pelearon, Newton estaría indignado, revolcándose en su tumba, pero ahí están, ya, los dos. Entonces, además Leibniz se va a meter en otros temas, no solo en la ciencia, sino que también va a entrar en la parte matemática, que va a atisbar los códigos binarios, y que evidentemente eso va a permitir
la computación moderna. Por eso digo que él es como una ilustración completa, porque además va a escribir de jurisprudencia, ¿ya? De temas de derecho, de temas de historia, ¿ya? Va a entrar en las humanidades, o sea, es un hombre, por eso es considerado un homo universalis final, ¿ya? Entonces, el legado, el impacto de Leibniz es multifactorial y que va más allá. Pero para el caso digamos, del mundo británico, va a ser asociado de la Royal Society y por lo tanto va a volver varias veces a Inglaterra y sus aportes también van a pasar de un lado hacia el otro y va a ser parte de este compartir, digamos, de esta república, como hablábamos, de las cartas. Ahora, lo que va a hacer en el fondo Newton es que va a desarrollar el cálculo de una vía distinta a Leibniz. Va a partir en el fondo de la geometría y un poco desde ahí va a desarrollar, van a partir de vías distintas. Van a llegar a lo mismo, pero son vías totalmente distintas. Newton se va a dedicar a la experimentación de la luz, va a llegar a la conclusión de la fragmentación, se va a dar cuenta que los lentes tienen este problema que derivan la luz y se va a dar cuenta, por lo tanto, de que si eso es así, eso significa que los telescopios tienen también este defecto y eso significa que para poder corregir esa división que se produce por el lente hay que poner un segundo lente para poder en el fondo volver a converger y eso va a hacer que Newton perfeccione el telescopio. Entonces, Newton va a ser esencial aquí todos sus experimentos en óptica, que evidentemente lo van a llevar a desarrollar lo que va a ser el telescopio reflector, que va a permitir corregir esas visiones. Y aquí va a entrar en polémica nuevamente por sus teorías de la luz. Cuando publica sobre la óptica, él en el fondo va a plantear de que la luz se transmite en línea recta y no en onda, y aquí le va a contestar Robert Hooke, y le va a decir que no, porque la luz es de naturaleza ondulada, y esto es lo que otra vez va a causar polémica, están peleando los dos, y efectivamente hoy día sabemos que son las dos cosas. ¿Ya? Pero eso no lo podían saber porque para eso hay que entrar en la física de Max Planck, de Albert Einstein, para poder saber que la luz tiene una naturaleza dual y que básicamente es en onda, y también en el fondo en forma recta, al mismo tiempo dependiendo de las circunstancias. Entonces, la observación digamos, de todo, ¿ya? No solamente que básicamente se va a agrupar en esto que va a ser Principia. Su laboratorio va a tener asistente, no le van a durar mucho, va a tener varios, Humphrey Newton va a ser otro de sus asistentes, pero va a tener varios asistentes que van a trabajar con él, no tenía muy buen genio, por lo tanto no le va a durar mucho. Esta es una ilustración que es una mentira, porque el propio Humphrey Newton dice que a las clases de Newton no iba nadie. Ya, esta es una ilustración, evidentemente, parte de ese romanticismo, que hablan del hombre solitario, con una clase espectacular, donde además tenemos mujeres sentadas también, lo que es una cosa romántica. Sí, obviamente, varios de sus experimentos van a terminar muchas veces en fuego. Principalmente, vamos a ver, sobre todo cuando revelemos al otro Newton, que tiene que ver con la experimentación respecto a la química, la alquimia, donde lo que él buscaba era precisamente encontrar la piedra filosofal. Y esto todo lo van a compartir en la Royal Society. Entonces, de ahí, de toda esta sumatoria, va a surgir Principia. Principia es una respuesta a Descartes y aquí van a estar sus leyes, ¿ya? No solamente la ley de gravitación universal, que de lo que plantea es que la fuerza es proporcional a la masa y inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, sino que también en el fondo aquí va a intentar responder a todo. Es más, aquí vamos a ver que va a sumar estos hombros de gigante, los va a sumar en esta gran obra. Por una parte hay que tener en cuenta de que la idea de la aceleración constante ya estaba presente desde el siglo anterior en Domingo de Soto, esta idea de que los objetos comienzan a caer más rápido y si van cayendo más rápido en la medida que van cayendo significa que hay una fuerza que los va atrayendo. Por lo tanto, esas ideas estaban. También, por otra parte, hay que ver que el propio Robert Hooke también hablaba, observando el microcosmos desde el microscopio, de que había en el fondo una atracción. Entonces, esas ideas anteriores son las que él va a usar. Y no va a ser sino hasta que Halley, en un minuto, que se encuentra con Newton, y entonces empiezan a hablar de Kepler.
Y entonces le dice, bueno, sí, porque qué pena que Kepler en el fondo no haya podido probar que son las órbitas elípticas. Y entonces Newton le dice que son elípticas. No, pero, sí, pero ¿y cómo lo sabes? Es que lo probé. ¿Y cómo lo probaste? Lo calculé. ¿Y cómo lo calculaste? Tuve que inventar unas matemáticas. Y ahí es donde él va y se pone a trabajar y eso lo lleva finalmente a publicar Principia. Así que no es la manzana, esa es parte del romanticismo, de la historia, sino que es en el fondo la sumatoria de cosas, ¿ya? Incluido a Hood. ¿Ya? Y aquí está cuando nos dice el propio Einstein, ¿ya? Que cuando en el fondo se escribe, que fue Halley básicamente el que impulsó a Newton y que no quiso reconocer que le debía a Hooke también algo, ¿ya? Porque odiaba a Hooke. Y ahí va a surgir este principio, que evidentemente aquí está Newton en el centro, Herschel y Halley, ya como los grandes, y aquí aparecen sus leyes, la primera ley, la ley de inercia, que algo está en reposo en el fondo hasta que otra cosa lo impulse hacia el movimiento. ¿Ya? Por otra parte, que la segunda ley de Newton es básicamente que tiene que ver con la fuerza que se requiere para mover una masa, es proporcional, ¿no es cierto?, a digamos, a la masa misma, no se requiere la misma fuerza. Y por otro lado también la acción y la reacción, que son parte de estas tres leyes que básicamente intentan explicar la realidad y que son la base de todo lo que es la física y la mecánica, básicamente, dentro de la física. Y el Principia pretende explicar la realidad, pero no solo explicar la realidad, sino que no niega de que esto haya tenido en el fondo un Dios anterior, para nada. Entonces, muchos leían Principia bajo esa idea de que ahora el mundo funciona solo y que este era un Dios simplemente deísta, pero nos vamos a encontrar con que Newton es bastante más sorprendente. Ahora, Newton va a alcanzar después del Principia éxito en vida, y de hecho cuando se produce la Revolución Gloriosa, que termina sacando a James II. En ese momento de la Revolución Gloriosa, William y Mary, que se van a instalar en Londres, van a presentar una oportunidad. Newton es famoso, se va a ir a vivir a Londres y se va a instalar en Londres en el periodo, digamos, post-Revolución Gloriosa. Ahí es donde va a navegar por el Támesis y en el fondo se va a codiar en esta ciudad, que es una ciudad de comercio, una ciudad importante. Él ya se había encumbrado. Aquí es donde, de hecho, va a tener participación en más sociedades, su palabra era importante, se va a hacer retratar con peluca, sin peluca. Aquí se siente un hombre importante. Y de hecho, va a ser en el fondo William y Mary lo que lo van a nombrar a él Master of the Mint, de fondo el director de la Casa de Moneda. Y por lo tanto él va a acunar las monedas para William y Mary y además va a tratar de desarrollar toda una estrategia para atrapar a los falsificadores. Entonces aquí hay toda una estrategia matemática científica para poder identificar las monedas falsas y esta novela de Newton y el falsificador un poco muestra esa dimensión de Newton que es poco conocida, que él va a estar tratando de perseguir a todos los falsificadores, ¿ya? Pero obviamente que se va a codiar aquí en la sociedad, va a aparecer las pelucas, son una cosa importante porque no cualquier persona usaba peluca, y de hecho aquí va a perfeccionar y se va a dedicar a fabricar telescopios y va a ser honrado, digamos, en vida, considerado un hombre importante. Se va a convertir en presidente de la Royal Society en 1703 y por lo tanto ya ha llegado al punto cúlmine en que alguien podía llegar. Se va a seguir enemistando con gente, aquí se va a enemistar con John Flamsteed, ¿ya? Otro más que no le va a gustar en algún minuto, que era el astrónomo real, entonces va a entrar en discusión con él. Y va a ser finalmente honrado por la reina Ana, va a ser elevado a la nobleza, va a ser el segundo científico después de Francis Bacon en ser elevado a la nobleza, así que va a dársele un escudo de armas. Y al final de su vida se va a dedicar a invertir en la bolsa y le va a ir pésimo, porque va a invertir en la compañía de los mares del sur, se va a hacer millonario, 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 y va a caer la burbuja, y entonces aquí no supo realmente cuándo vender, y finalmente aquí va a salir cuando ya quebró. Así que va a morir quebrado, literalmente. Y obviamente aquí está su frase genial: yo puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no puedo calcular la locura de las personas.
¿ya? Y eso obviamente lo va a llevar finalmente a la quiebra. Y precisamente, bueno, después va a abandonar sus estudios en el fondo científico y toda la parte final de su vida se va a dedicar a los estudios religiosos y alquímicos. Siempre estuvo relacionado con la alquimia. Lo que pasa es que cuando estaba en la universidad lo hacía, y también los estudios religiosos, pero bastante en secreto. Pero cuando estaba en Londres, lo va a dejar de hacer en secreto y lo va a hacer en forma abierta. Y este es el Newton que apareció cuando Sotheby's vendió los escritos de Newton y los compró Keynes. Y por lo tanto Keynes, que obviamente no esperaba a ese Newton, ni quería a ese Newton, se vio que Newton le sacó la lengua, literalmente. ¿Ya? Y eso es lo que sucedió, porque apareció este Newton mago, este Newton alquimista, este Newton que estudia hebreo y que estudia los planos del templo de Salomón para encontrar en el fondo esos, digamos, esa sabiduría oculta, ¿ya? Ese alquimista completo, ¿ya? Que ya sabíamos que había entrado en la alquimia cuando conoció a Burroughs, que era profesor de alquimia, y la alquimia entendía también como parte, en el fondo, previa, si nosotros pensamos en Boyle, que es considerado el primer químico, era alquimista, ¿ya? O sea, la alquimia como estudiar cómo se transforman en el fondo los distintos elementos, ¿ya? Y él ya había escrito sobre ciertas cosas químicas desde la alquimia, así que le conocíamos esas cosas, pero aquí va a aparecer un alquimista profundo que además se combina con lo bíblico y por lo tanto cuando esto se descubrió muchos no estaban tan contentos con Newton. ¿Y por qué no estaban contentos? Porque en el fondo se habían contado un relato y se había encontrado un relato que ya no se ajustaba. Obviamente aquí la verdad se aparecía y no se ajustaba con ese relato de este hombre que había roto con Dios, básicamente, y que había entregado todo en manos del hombre. Entonces va a estudiar la naturaleza de los ácidos, en fin, y posteriormente también va a publicar, aquí varios de estos escritos están publicados con un seudónimo que se llama Jehová Sanctus I, y que es dar vuelta a su nombre, básicamente. Pero así va a publicar, y va a publicar con ese nombre, y en la época que estaba en el Trinity College va a tener en el fondo esto bastante oculto, porque él va a ser un antitrinitario. Y por eso es Jehová, en el fondo Jehová, Sanctus Unus. Dios es uno, no es tres. ¿Ya? Él es antitrinitario, y él era fellow del Trinity College de Cambridge. O sea, si lo hubiesen pillado, quedaba afuera, patitas en la calle, en 2 segundos. Por lo tanto, él mantiene todas estas cosas bastante secretas, mientras está en la universidad y después en Londres más abierto, pero evidentemente lo que él buscaba era precisamente encontrar esta piedra filosofal, esta transmutación de los elementos para encontrar el elixir de la vida. Eso es lo que estaba buscando, eso es lo que busca precisamente la alquimia, el origen de todo. Lo que él buscaba era la verdad. La verdad está precisamente en ese origen, y ese origen es también Dios. Y por eso vamos a ver que esta química, esta alquimia, se combina con los estudios teológicos que van a comenzar a hacer, y por lo tanto van de la mano. ¿Ya? Y aquí vemos todas estas representaciones de la alquimia, de los distintos elementos, de la búsqueda de la piedra filosofal, donde aparece este sacerdote de la naturaleza, básicamente, que es Newton. Y ahí están sus escritos, sus dibujos, y también dibujos propios de Newton, ¿ya? Que no dibujaba nada de mal por lo demás. ¿Ya? Y aquí vemos precisamente la búsqueda del león que se come al sol, del dragón verde, que son parte de estos elementos, ¿ya? Que obviamente esta visión alquímica. Incluso va a visitar al sur de Londres, va a ir en el fondo a Stonehenge para tratar de encontrar parte de esos conocimientos arcanos. Y va a hacer un montón de estudios numerológicos además, para poder, aplicados a la Biblia, para explicar varias cosas. Entonces, de hecho, él va a decir, este bellísimo sistema compuesto por el Sol, los planetas y los cometas, no pudo menos que haber sido creado por consejo y dominio de un ente poderoso e inteligente. El Dios Supremo es un ser eterno, infinito, absolutamente perfecto. Y de ahí, en los últimos tiempos, se va a dedicar a estudio de la Biblia, y solo de la Biblia. Entonces, el mal va a decir que él lee la Biblia todos los días y que considera que la verdad que hay en la Biblia es permanente y real. Y eso lo va a decir constantemente. Se va a dedicar a estudiar los planos del Templo de Salomón.
¿ya? Y va a hacer una serie de cálculos matemáticos, y ahí está su idea antitrinitaria. Él va a considerar que Dios es uno solo, y ese va a ser su gran problema, sobre todo con el Trinity College. Y por eso este concepto de Jehová Sanctus I, que son el nombre que va a usar para sus escritos alquímicos. Y por lo tanto aquí ven, por ejemplo, los que estaban desilusionados: The Dark Side of Isaac Newton, el lado oscuro, ¿ya? Las pruebas del creacionismo, la teología de Isaac Newton. Y esto es bien interesante porque va a dedicar mucho tiempo a estudiar la Biblia. De 3.600.000 palabras, 1.000.000 fueron dedicadas a la ciencia, mientras que 1.400.000 fueron dedicadas a la teología. Así que sí, es un científico, pero es un teólogo. Y miren lo que dice Newton: a falta de otra prueba, el dedo pulgar por sí solo me convencería de la existencia de Dios. Pienso, y como pienso, llego a Dios. Entonces dice, un hombre ciego no tiene idea de los colores. Entonces, tampoco en el fondo nosotros podemos, en el fondo, como Dios que entiende todas las cosas, o sea, somos distintos que Dios, ¿ya? Y obviamente que a él lo va a llevar a esta idea de que es imposible que esto tan perfecto no pueda tener un control y un orden. La gravedad explica los movimientos de los planetas, pero no puede explicar quién pone los planetas en movimiento. Entonces ahí aparece un Dios matemático, este concepto del Dios matemático. Dios creó el orden, el mundo con pesos y medidas, y ahí aparece Newton, ¿ya? Que obviamente como un filósofo natural, profundamente religioso, y que trata de romper esas barreras que se estaban tratando de establecer, unir ese concepto. Por eso dije que la reacción es contra Descartes, de la separación de Dios, volver a juntar y poner a Dios en el centro, ¿ya? Y eso es lo que hace Newton. Entonces, para él, la ciencia y la fe van de la mano, y hay un momento en que se encuentran y no pueden estar separadas, no son dos cosas distintas, y eso hay que decirlo. Y además, en el último tiempo, el que tenía grandes dolores se dedicó a calcular el fin del mundo. Y esto, para los que no lo escucharon en la charla anterior, si la escucharon ya saben, pero efectivamente aquí, en sus cálculos, en su escrito, que los tiene Keynes, aparece esta fecha. El 2060, según él, se acaba el mundo. Ahora, hay que tener una cosa clara. Newton y toda la Royal Society crearon la ciencia impregnada en la sociedad. Y junto con el desarrollo, básicamente, del consumo que se va a ir dando por la revolución industrial, que es fruto también de la ciencia, vamos a tener la ciencia como un espectáculo. Y por lo tanto, la ciencia se va a incorporar en la vida de las personas. Esta caricatura genial de final del siglo XVIII, ¿ya? Que muestra precisamente el espectáculo de la ciencia. Aquí vemos precisamente los experimentos hechos públicos, las cátedras. ¿Para quién? Para la gente común, ¿ya? Y esto es lo que se va a dar a comienzo del siglo XIX. Y por lo tanto, del siglo XIX en adelante, la ciencia va a tener una preponderancia esencial, va a pasar a ser parte de la vida de todas las personas. Y es más, va a transformar la vida de las personas. Pero obviamente que esto se va a gestar desde la idea, no solo de la República de las Cartas, sino que me encanta, el Invisible College. Compartir saberes, el compartir mentes, el concepto de compartir, tal y cual, que es muy distinto a la academia actual. La academia actual, en el fondo, comparte siempre y cuando te citen, es tremendamente mezquina. Creo que ahí se ha perdido mucho. Voy a recomendar varios libros, principalmente voy a partir así como en orden. Si tuviera que leer uno, léanse Ingenious Pursuit, que es fabuloso. Porque además tiene muy buena pluma y escribe entretenido, y esto que es difícil lo hace muy fácil. Ella es muy amena, así que se la súper recomiendo. Aquí también pueden ver Out of the Shadow of a Giant, y aquí está Hook, Halley, y precisamente esta interacción, todo este grupo que hemos estado hablando. Este ya se los había recomendado porque estos son muy entretenidos también, el medir todo, y dentro de esta historia incluso va a aparecer la historia de intentar medir el radio terrestre, que es una historia que se enmarca en la Revolución Francesa, que lo midieron mal, y ya lo habían entregado a Robespierre, y ¿le decimos o no le decimos? Porque con esa medida se construyó el metro, y el metro pasaba a ser científico, pero como calcularon mal, el metro está mal medido, pero
prefirieron no decirle, porque probablemente iban a perder la cabeza. Ahora, de la Lisa Jardine, que es la misma que les recomendé, la Ingenious Pursuit, hay varios libros. De partida está la biografía de Christopher Wren, que se llama On Grander Scale, fabulosa. Está la biografía de Robert Hooke, ¿ya? Que aquí, en el fondo, el hombre que midió Londres, en el fondo, la curiosa vida de Robert Hooke. Hay escrito además de Francis Bacon, tiene 2 libros de Francis Bacon, en el fondo El arte del discurso por una parte, y por otro lado, que estos son libros que el otro que lo hizo compartido, la vida tumultuosa de Francis Bacon. Y este está genial, Going Dutch. Esto es cómo Inglaterra, y eso lo vamos a ver en 2 clases más conmigo, en el fondo tomó elementos desde Holanda, cómo Holanda penetró y cambió a Inglaterra, y principalmente la Revolución Gloriosa, que trajo a un holandés al poder, trajo también, aceleró estos cambios. Los holandeses van a ser, y vamos a quedarnos 2 semanas en Holanda, porque la próxima semana vamos a hablar de Rembrandt, y la siguiente vamos a hablar de John Lloyd, precisamente todas las transformaciones financieras que son tan importantes. Y me encanta a mí, en el fondo, Simon Scheffer. Este es el profesor de la Universidad de Oxford, que tiene este libro que se llama Leviathan and the Air Pump, y precisamente es Hobbes, Boyle y la vida experimental. Y tiene otro libro sobre, en el fondo, la ciencia en la ilustración europea, ya que es el mismo concepto que hablamos. Y de Leibniz, bueno, yo recomiendo esta, de hecho está hasta en español, si no me equivoco, la de la María Rosa Anton Naxa, no sé cómo se dirá. Esta está no sé en qué está, porque está una biografía intelectual, o sea, pero debe estar también en español, porque está en varios idiomas, no encontré la portada en español. Y de Newton hay varios escritos, pero este se ganó el Pulitzer, así que creo que, o sea, era finalista, el Pulitzer es considerado un bestseller entretenido, y es en el fondo esta biografía que es bestseller también, por lo tanto se aseguran que van a tener un libro que corra fácil, ¿ya? Así que ahí hay hartas